nuestro bloque internacional América Mining nos encontramos ya enlazados con José González, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Dándote la bienvenida, preguntarte en función de la resolución COP28 de diciembre del año pasado, en la que se asumió el acuerdo de reducir emisiones de carbono vía la reducción en el uso de combustibles fósiles. Se ha planteado el debate en el que la descarbonización podría no solo reducirse por la reducción de emisiones, sino también o fundamentalmente por la remoción de polución residual de carbono en la atmósfera. ¿Cuál es el estado del debate y por qué es tan importante la minería en este debate? Es correcto. De acuerdo con nuevas perspectivas y nuevos métodos, a fin de lograr emisiones netas cero, sostiene Bloomberg, gobiernos y corporaciones deben recortar emisiones lo más posible al mismo tiempo que remover la polución residual de la atmósfera. Actualmente la industria petrolera viene insistiendo en función del efecto que tendría la reducción en el uso de combustibles fósiles en sus ingresos, que es posible remover las emisiones de dióxido de carbono vía biochar, que es como se llama una nueva tecnología que busca capturar las emisiones directamente del aire, y BECCS, que es una forma de capturar el carbono vía bioenergía para, en ambos casos, almacenar el carbono capturado. El problema actual es que las nuevas tecnologías no han sido efectivamente probadas, tomando en cuenta que el calentamiento global está avanzando más rápidamente que la progresión de las mismas. Según un paper publicado recientemente por la Universidad de Oxford, la capacidad de remoción y almacenamiento de dióxido de carbono está constreñida por la física, así como por barreras económicas, institucionales y tecnológicas que aplican a su vez a otra forma de remoción de carbono representada por la restauración de bosques. Sostiene el paper que la remoción de carbono experimentaría un déficit sustantivo vis a vis la emisión del mismo, al mismo tiempo que su almacenaje podría ser limitado, riesgoso y excesivamente costoso. De allí que se deriven las implicancias para la minería, en la medida que cualquier desarrollo de técnicas de captura de carbono debería ser reservado para las industrias que realmente lo necesiten, como la fabricación de acero o el transporte aéreo, subrayando, como también señala Bloomberg, que es mucho más fácil reducir las emisiones que recuperarlas de la atmósfera. Así, la transición energética y el desarrollo de la producción de minerales críticos sigue siendo la mejor opción ante la reducción de carbono y el calentamiento global. Como siempre es muy interesante, José. Finalmente te pregunto, ya a pocas semanas del inicio de Expomina en su versión 9ª y de Confemin en su 6ª edición, acerca de un foro muy importante, Carteras de Proyectos y Ampliaciones Mineras 2024-2025. ¿Quién la lidera y cuál va a ser su dinámica? Un gusto. Una de las inquietudes permanentes en la industria minera nacional es el progreso constante de la exploración, desarrollo de proyectos y ampliaciones de la cartera minera del país. En la medida que la minería es vital, ya sea para el ingreso por exportaciones del Perú, y será cada vez más un factor de desarrollo nacional, la ampliación de la frontera minera debe ser tarea constante y asociación de lo público y lo privado. Atendiendo a tales necesidades, las presentaciones sobre la cartera de proyectos y ampliaciones mineras 2024-2025 tocarán el potencial exploratorio en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, la reactivación de Tía María, Michiquillay y Los Chancas, el proyecto Corani, Akira y La Granja, Tantahuatay y Zafranal. El evento lo preside Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Las Américas. Las conferencias tendrán como ponentes a ejecutivos de Gold Fields, Southern Perú, Anglo American, First Quantum, Minas Buenaventura y Compañía Minera Zafranal. Nos vemos en el Centro de Exposiciones del Jockey en menos de un mes, del 11 al 13 de septiembre. Muchas gracias a José González desde Wall Street, Nueva York, que va a estar, por supuesto, también en Expomina a partir del 11, 12 y 13 de septiembre. Estará con nosotros José González, por supuesto, en esta gran feria. No se olviden de inscribirse, www.expominaperú.com. También mencionarles que puede usted entrar a la web de Rumbo Minero. Ya salió la nueva edición de Rumbo Minero, Cobre, el metal insignia del Perú. Puede entrar a www.rumbominero.com y recibirá la revista
Puede inscribirse ahí para recibir la revista cada 45 días con la gran información que tiene la revista líder del sector minero, Rumbo Minero. César. Sí, Jorge, momento de presentar el segmento de activos mineros, AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera eran unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, y ya a pocas semanas de Expomina, la gran feria de la minería que no solamente va a tener el diálogo de alto nivel de los ministros de minería de la PEC, sino adicional, eso es el día 11. El día 12 vamos a tener también las conferencias del Congreso de Ministros de Minería de las Américas. Así que definitivamente va a ser un evento muy importante, no solamente para el Perú, sino para la región entera, ¿no? Va a ser sumamente importante porque reúne un montón de ministros de varios países en el mundo. Justamente hablando de Expomina, nos acompaña ahora Iván Arenas, como todos sabemos, comunicador, experto en relaciones comunitarias en minería, pero él también va a ser expositor en Expomina, en el Foro Social y Ambiental. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Jorge, muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Entrando un poco en el tema que se va a desarrollar en diversos temas en Expomina, queríamos saber sobre los mineros artesanales. Estarían presionando para que el Reinfo nuevamente se amplíe. Por otro lado está la nueva propuesta de Reinfo, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué es mejor? MAPE me parece que se llama, ¿no? La nueva propuesta. ¿Tú qué piensas? ¿Que es mejor remodelar el Reinfo y hacer lo que realmente o MAPE es una propuesta que realmente debería presionarse y seguir adelante? Muchas gracias, Jorge. Mira, en el Expomina vamos a tratar varias cosas, entre ellos ese tema importante, que es el tema de la minería en vías de formalización, / ilegal, informal. En efecto, lo que se está buscando ahora es básicamente la ampliación de lo que se llama Reinfo. Es decir, con el presidente del Congreso, Salguana, el presidente del Congreso acaba de decir, bueno, días después de su nombramiento, dijo que él no va a hacer absolutamente nada, o no va a promulgar, no va a promover ningún tipo de decisiones políticas de políticas públicas con respecto al tema de la minería ilegal o minería en vías de formalización. Entonces eso supone que no va a haber la ley MAPE, que la ley MAPE es una ley de minería artesanal y pequeña escala que de alguna otra manera lo está promoviendo y impulsando el Ministerio de Energía y Minas. Confemín y los mineros artesanales están en contra de esta ley porque evidentemente no es una ley que, digamos, es consensuada, ¿no? Todo indica, aparentemente, que el Reinfo se va a mantener por un plazo de 1 año, 2 años, sabiendo además que Salguana no va a hacer nada, que la ley MAPE no va a pasar porque no tiene mayoría, y que la presión social, la presión política y ¿Y por qué se da esta manifestación si es que el Reinfo se va
Porque todavía, lo que pasa es Es una forma de presionar a que... Sí, exactamente, lo que pasa es que Reinfo tiene una fecha de caducación, que va básicamente a terminar en diciembre. En diciembre terminaba, ¿no? Exactamente, pero una salvedad importante, el Reinfo va a terminar si existe ley MAPE. Como no va a existir la ley MAPE por varias razones. Se quedaría en el aire. La ley. Exactamente, y porque Salguana, el presidente del Congreso, ha dicho claramente que durante su gestión, su legislatura, no va a existir ninguna promoción con respecto a la ley, significa que la ley MAPE no va a pasar. Entonces, como no pasa la ley MAPE, el Reinfo se quedaría en el aire, y para evitar que se quede en el aire, justamente vienen las presiones de parte de esas convocatorias de Confemín, en la que ellos están pidiendo, básicamente exigiendo, que el Reinfo se amplíe, ¿no? Por un par de años Oficialmente. más. Oficialmente a través de una decreto supremo. Claro, tendría que haber un documento que amplíe. ¿No? A través de una normativa legal, pero lo que se busca en realidad es el Reinfo. Yo particularmente creo que se va a extender el Reinfo y con ello de alguna otra manera esta laxitud con respecto a ese instrumento, ¿no? Algunos de los invitados, Iván, que hemos tenido en Rumbo Minero han señalado que quizás hubo un error de enfoque de la jefa de Estado en su largo, extenso discurso del 28 de julio, donde hay que reconocer que le dio un sitial de importancia a la minería como una palanca de desarrollo económico para el país, pero cuando abordó el tema del combate a la minería ilegal, inmediatamente metió lo de MAPE, y eso es lo que a veces dificulta conceptualmente, y en la acción que debe tomar el Estado, separar o generar eso que es ahora una delgada línea roja en una frontera mucho más amplia entre minería ilegal y minería artesanal, o minería en pequeña escala, como le llama, por ejemplo, la gente de APEC. ¿No te parece que es necesario un reenfoque también de carácter político, más que legal del tema? Exactamente, mira, fíjate, solamente para poder, digamos, poner en ejemplo, como referencia un tema. 2.000 reinfos aproximadamente en La Libertad y existen cerca de 38.000 mineros ilegales. O sea, frente a los 2.000 reinfos que supuestamente están vigentes y en vías de formalización. Es decir, tienes a 36.000 que están utilizando de alguna otra manera, que están siendo... En todo el departamento de La Libertad. Exactamente, en todo el departamento de la región de La Libertad. Entonces, ¿qué es lo que te da a entender eso? En efecto, que lo que tenemos que separar es la paja del trigo y que tenemos que separar quiénes son los informales o en vías de formalización que tienen alicientes para poder formalizarse y quienes no lo quieren hacer, en este caso los ilegales. Porque lo que está sucediendo ahora es que los mismos informales están siendo tragados por esas bandas criminales que se han transformado en minería ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En efecto, tiene que haber una discusión muy, pero muy honesta, técnica y consensuada sobre el tema de qué es o quién es minero en vías de formalización y finalmente si quieres formalizarse, ¿no? Porque como te digo, la única posibilidad en este preciso momento para que el minero informal pueda formalizarse es el Reinfo, pero además de eso tendría que tener una ley, que es la ley MAPE, que no va a existir. Entonces, aquí lo que tendríamos es que redefinir algunos conceptos, enfocarnos bien en algunos conceptos, porque en efecto, justos están pagando por pecadores. Me imagino que mucha gente de minería artesanal que yo conozco quieren formalizarse. El problema es que tienden a la criminalización y por esa vía, digamos, punitiva y criminalización de una actividad tan importante, sobre todo para estos pequeños grupos, yo creo que tampoco no es la solución, ¿no? Ahora, si bien el ministro Rómulo Mucho ha declarado que la minería informal, pese a su desorden, contribuye muchísimo a la economía, lo sabemos, ¿no? Ya casi está llegando a niveles de la minería formal en inversión, en producción. El tema es si es que no se va a dar el MAPE, ¿se podría cambiar un poco el Reinfo? ¿O es simplemente, tú crees que más va a ir por la simple ampliación? Mira, el Reinfo es un instrumento que no sirve para, digamos, que con todos los desaciertos que existen en el Reinfo no sirve en efecto para la formalización. O sea, eso está... tendría que cambiar demasiado. Tendríamos que cambiar demasiado, exactamente. La única posibilidad... Porque en el Reinfo tienes que... O sea, el Reinfo es un paso, es un instrumento, pero luego vienen temas tan importantes como el tema de la trazabilidad, el tema de las direcciones regionales, cuál es en realidad la labor central o se están cumpliendo esa labor central. Pero todos esos pasos están hechos, dices tú... En la ley MAPE debería estar todos esos pasos. Pero todos esos pasos están hechos de parte del gobierno de una manera muy difícil para que los informales se formalicen. Ese es otro tema. Lo que pasa es que aquí, cuando vamos a llegar al tema, ¿cuál es la discusión central en la ley MAPE? Varias cosas. Entre ellas hay una cosa que es importante, las concesiones. Es decir, es un tema
que tengo yo entendido que la propuesta de Confemín es, por ejemplo, reducir los años de concesión. Ya no serán 30, sino a 15, como en Chile, por ejemplo. Digamos, ese es el paradigma, ¿no? Pero no sé si eso sea prudente. Yo creo que no, en medida de que si tú bajas el número de años, lo que está rompiendo en realidad ese régimen de propiedad que en este país ha llevado justamente el desarrollo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, esos son uno de los temas puntuales. En esos temas hay que ponerse de acuerdo entre los diferentes actores, ¿no? Finalmente, mira, Iván, el tema que lo relativo a las protestas en el Valle del Tambo, sobre el cual tú además nos trasladaste un buen informe de lo que había ocurrido el 18 y el 19 de julio pasado, se revive ahora con la, como no, participación política de la congresista de izquierda, la señora Sigrid Bazán, diciendo pues de que Tía María resulta inviable y que recibe a miembros del Valle del Tambo para llevar a cabo mucho más protestas. Esta suma, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, de la participación de los antiguos antimineros como la señora Bazán, ¿realmente coadyuvará a crear un clima de desazón dentro de la zona, crees tú? Mira, yo creo que en efecto no, porque hay una cosa que es importante. El proyecto tiene una legitimidad social. O sea, no es un tema de licencia social, que ese término no existe y que está mal usado muchas veces por autoridades. El tema de la legitimidad social del proyecto es importante. Es más, yo te digo, si hoy el proyecto puede seguir adelante es porque el proyecto tiene, de acuerdo a sus programas, tiene una alianza con la agricultura. O sea, porque tiene una alianza y ha podido trabajar con la agricultura, es por eso que el proyecto puede ser viable y legítimamente sociable en este momento. Pero como te digo, yo creo que no, la señora no tiene mucha representatividad en la zona, ¿no? Ok, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en Expomina para que puedas dar estas charlas tan importantes para el sector, entre las más de 80 charlas que van a haber de especialistas como tú. Muchas gracias por venir al programa. Por la invitación. Bien, ahora vamos a justamente hablar de Expomina. Antes mencionarles, no se olviden, van a haber más de 80 charlas. Tenemos cupos limitados, pero la inscripción es libre, pero hay cupos limitados, así que www.expominaperú.com y usted se inscribe y automáticamente recibe los ingresos para las charlas. Adelante, Gabriela Chicoma, con la información de Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos.